Muy bien. Hola jóvenes, espero que se encuentren bien, que no haya ninguna novedad con respecto a la salud y que no hayan tenido problemas hasta este momento por el virus que nos mantiene en esta contingencia en la que nos encontramos. Bien, continuando con los temas que hemos estado desarrollando para la materia de algoritmos, en esta ocasión nos toca continuar con los temas que tenemos pendientes de la unidad número 2, que son, recordamos que la unidad número 2 se trata de la transición de PCIN al lenguaje C, es decir, cómo pasar lo que ya aprendimos o lo que aprendieron utilizando PCIN para hacer programas, ahora haciéndolo dentro del lenguaje C. Recordemos que el hecho de utilizar el lenguaje C nos da la ventaja de tener un código muchísimo más eficiente, más resistente, que aprovecha mejor el hardware. En cambio PCIN pues tiene muchas limitaciones, como hemos comentado en varias ocasiones, es un software pensado para enseñar cómo comenzar a hacer programación, pero no es la mejor herramienta una vez que ya empezamos a dominar estas técnicas de programación, y lo mejor es pasarnos al lenguaje C. Como lo vimos en el video anterior, se vio la introducción al lenguaje C, un poquito del rollo de la historia, luego hablamos un poco de la sintaxis, bueno, los operadores, la definición de variables, y siempre haciendo una referencia con respecto a cómo se hacían las cosas en PCI y cómo se hacen en lenguaje C. Y vemos que en algunas cosas son muy parecidos, por ejemplo los operadores, al menos los aritméticos, los relacionales son muy parecidos, prácticamente es lo mismo. Y vimos, hice mucho énfasis en la cuestión de qué había diferente, qué había nuevo, ¿no? De ahí nos brincamos a las instrucciones de entrada-salida, el printf y el scanf específicamente son las dos únicas que vi. No son las únicas que hay, en ese aspecto hay como 12 o 15 instrucciones de entrada y de salida, respectivamente, para que utilizan diferentes formatos y tienen diferentes características. El printf y el scanf son las formas de entrada más completas, por eso elegí esas dos funciones. Y bueno, ya estuvimos haciendo ejemplos y ahorita nos toca ya empezar a ver condiciones. Dentro de las condiciones pues vamos a ver la toma de decisión simple, vamos a ver una específica que lo hay exclusivamente para lenguaje C, que son condiciones con escalonado o escalonador también, algunos autores le llaman así. Y por último, en este caso en particular, antes de continuar, la condición con escalonado no tiene una similitud con ninguna instrucción en lenguaje, en pseudocódigos, y por lo tanto pues no habrá una referencia a pseudocódigos. Y la selección múltiple, que sería en este caso ¿cómo se llamaba? Switch, no se llama switch. Bueno, ahorita lo veremos ahí en pseudocódigos, en lenguaje se llama switch, pero es exactamente el mismo trabajo que hace. Obviamente tiene sus características particulares que hay que aprender a manejar, y eso es lo que vamos a ver en este video. Eh, bueno, comenzamos. Primero, lo más simple, las condiciones sencillas. Ya hemos comentado que las condiciones simples son instrucciones basílicas, no, son básicas, ahí me equivoqué, que permiten dividir un flujo de ejecución en dos posibles caminos, es decir, se hace una porción de código o se hace otra porción de código. ¿Y de qué depende cuál se hace? Bueno, de una condición que nos va a dar dos posibles resultados. Esa condición nos da o verdadero o nos da falso. Ya vimos cómo en la parte de pseudocódigos y al principio, incluso antes de entrar al PCI, cómo se hacían las condiciones. En este caso las condiciones se pueden hacer por comparación de valores utilizando los operadores relacionales a mayor que b, por ejemplo, o podemos utilizar la comparación de comparaciones, que es utilizando los operadores lógicos y o y el not, ¿sí? Entonces, en ambos casos, cualquiera que sea el tipo de comparación, nos va a dar un valor verdadero o falso, solamente esos dos posibles valores. Vamos a ver cuál es la sintaxis que tenemos en PCI, la vemos aquí en la parte izquierda, donde poníamos la palabra sí, luego venía la condición, algo así como a mayor que b, por ejemplo, luego la palabra entonces, dependiendo si estamos utilizando el modo flexible en PCI, se puede omitir el entonces, y luego venían las instrucciones.
que un escribe, que un lee, que otro sí, lo que quisiéramos poner, una ecuación, etcétera, aquí vendrían. Una vez que ya terminamos todas las instrucciones que se van a realizar cuando la condición se cumpla, venimos a la siguiente parte, o se define la siguiente parte, que es opcional, por cierto, si se quiere, si se necesita, se pone, si no se puede omitir, que es el si no. Y en el si no, en caso de que la condición no se cumpla, es decir, el resultado sea falso, entonces se ejecutarán las instrucciones que están aquí, que pueden ser otra vez lees, escribes, ecuaciones, otros if, for, etcétera, ¿no? Para cerrar el sí tenemos la palabra fin sí, que en este caso cierra el PCI, aquí se me corre un poquito, pero debería estar a esta altura, y con esto se terminaría la instrucción sí. Si se cumplen las condiciones se hace esto, si no se cumple la condición se hace esto, y independientemente de cuál de las dos se haga, se vendrá después de esto a la siguiente instrucción después del fin sí. Entonces esto es así como un repaso, ya lo conocemos. ¿Cómo se escribiría esto en lenguaje C? Bueno, en lugar de la palabra sí, se pone if. Aquí se tiene que respetar que son minúsculas, no se puede poner mayúsculas. En el PCIN si es indistinto, puedo poner mayúsculas y minúsculas combinados y los detecta. Son de las facilidades que tiene, el lenguaje C no. Entonces ponemos la palabra if, que significa sí en español, en inglés, y entre paréntesis pondríamos la condición que hemos puesto acá también, algo así como A mayor que B, por ejemplo. Cuando aparece la palabra bloque de sentencias, se refiere a que puede ser una o varias sentencias que se realizarían si se tiene o se cumple la condición que tenemos aquí. Si no se cumple esta condición, entonces se haría el otro bloque de sentencias. Como ya hemos comentado anteriormente, todas las instrucciones en lenguaje C terminan con un punto y coma. Aquí no debe llevarlo esto. Ese es un pequeño error que tengo aquí. El bloque de sentencias que tenemos aquí es, si es una sola instrucción, no es necesario que lleve llaves. Las llaves, recuerden que hemos comentado que sirven para agrupar un bloque de instrucciones o de sentencias. Si es una sola instrucción, pero si son más de una, entonces sí tendríamos que ponerle una llave que abre el bloque de instrucciones y la llave que cierra. Y no llevaría punto y coma, porque si lo ponemos estaríamos indicando que termina la condición y entonces el else ya no lo reconocería como parte del if y marcaría un error. Entonces solamente en este caso no pondríamos el punto y coma que está aquí. Después vendría el else, donde vendría otro bloque de sentencias con las mismas características que el de aquí arriba. Si es una sola sentencia, no hay que poner las llaves. En esta ocasión sí tendríamos que poner el punto y coma indicado aquí. Y si son más de una instrucción, entonces se pondrían las llaves que abren y cierran, y después de la llave que cierra, un punto y coma. Entonces esa sería la característica. En el caso del lenguaje C, igual que en PCIN, el si no o el else es opcional. Si lo necesitamos lo ponemos, si no se puede omitir. Y esa es la sintaxis simple de la condición. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo solucionar un pequeño problema utilizando precisamente un programa por ahí, un ejemplo que tenemos. El problema es hacer un programa que obtenga las raíces de una cuadrática validando que no nos dé ni raíces imaginarias ni indeterminadas. Aquí pongo los dos códigos, tanto en PCIN como en lenguaje C, para que vayamos comparando, porque probablemente estén más familiarizados con PCIN. Bueno, aquí al principio del lenguaje C tenemos que poner, como ya seguramente han estado haciendo, el include y las librerías que nos interesan. En este caso stdio y mat. Stdio es para poder tener acceso a las funciones printf y scanf. Creo que aquí no hay scanf aquí. No, sí hay un scanf aquí. Y el mat es para tener acceso a funciones como pow, que nos permite elevar un valor a una potencia. Entonces esas dos librerías son necesarias. Luego viene el inicio de nuestro programa, que en lenguaje C sería main. Luego tendríamos aquí algoritmo raíces, la definición de variables R1, R2, ABC como reales. Aquí en lenguaje C sería float R1, R2, ABCD, separados por comas, y todo terminado con punto y coma. El rollito de qué hace el programa: escribir programa que calcule las cuadráticas. Aquí es con un printf. Leer, otra vez otro mensaje que diga dame las variables ABC, aquí con printf.
y luego se leen ABC, acá se leen con scanf, con formato %f porque son flotantes, y el ampersand no lo olviden para cada una de las variables ABC. Luego, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a validar si el valor de la variable A es diferente de 0. Si es diferente de 0, quiere decir que ya salvamos el hecho de tener una raíz indeterminada, ¿sí? Ya que acuérdense que la fórmula es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, si la variable a es 0, dividiremos todo entre 0 y eso nos daría un valor indeterminado. Entonces, lo primero que aquí validamos es si la variable a es diferente de 0. Si no fuera diferente de 0, quiere decir que es igual a 0 y por lo tanto se vendría a este else, que es el else de este if. Y entonces lo que haría sería imprimir raíces indeterminadas. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo de este lado, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera validación. Si entra para este lado, quiere decir que A no fue 0 y por lo tanto quiere decir que estamos seguros de que no hay raíces indeterminadas. ¿Qué nos toca validar? Que no haya raíces imaginarias. ¿Cómo validamos que no haya raíces imaginarias? Bueno, recordamos que la raíz imaginaria se ocasiona cuando nosotros intentamos sacar la raíz cuadrada de un valor negativo. Entonces, en este caso, lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada es b cuadrada, que está representado por pou b elevado al cuadrado, o sea, b cuadrada, y preguntamos si este pou es mayor que 4ac. Si pou es mayor que 4ac, quiere decir que el resultado de esa operación sería positivo y por lo tanto no habría problema, la raíz no sería imaginaria. Y entonces procedemos a hacer el cálculo de las raíces normales. R1 sería menos b más la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. Pou es la función pou, hace las veces de elevar al cuadrado una variable y le resta el resultado de 4 por a por c, todo esto dentro de la raíz cuadrada. Este segundo paréntesis que está antes de la diagonal cierra el paréntesis que tenemos acá y entonces me agrupa todo el numerador, todo lo que tenemos arriba para dividir. En la parte de abajo de la división tenemos 2a y las fórmulas son prácticamente las mismas, R1 y R2, lo único que cambia es el signo más menos. Posteriormente de esto, si se hizo este cálculo, pues se imprimen los valores de las raíces R1 y R2, ¿sí? En caso de que no se haya cumplido esta condición, entonces dirá que son raíces imaginarias. Y eso es todo lo que vamos a realizar. Entonces, como se dan cuenta, aquí validamos precisamente utilizando los casos en el cual verifico que a no sea 0 y verifico que b cuadrada sea mayor que 4ac, de tal manera que cuando se le reste a b cuadrada 4ac me dé un valor positivo. Si se cumplen estas dos condiciones que están anidadas una dentro de otra, entonces se calculan las raíces. Si no, entonces o sale por aquí o sale por acá. Cuando termina, pues se va a la siguiente instrucción después del if donde haya estado, que sería en este caso pues ya llegar al final de la llave donde termina el programa. Vamos a probar este programa utilizando la herramienta de desarrollo que yo utilizo en Linux, pero que ustedes tienen DebC que hace exactamente el mismo trabajo. Entonces aquí está ya exactamente el mismo código, no lo cambié absolutamente nada, lo copié nada más de allá para acá, lo compilamos, está listo y lo ejecutamos. Pregunta, dame los valores de ABC. Bueno, aquí vamos a darle, por ejemplo, A le voy a dar 2, le doy Enter, luego B le voy a dar 3 y C le voy a dar 1. Ya está. Me dice la raíz 1 está en menos 0.5 y la raíz 2 está en menos 1. ¿Sí?
Aquí, como se dan cuenta, bueno, se ve un poco feo porque aparece todo en la misma línea. Vamos a componer esto, agregando precisamente algunos caracteres de salto de línea, que ya lo habíamos platicado en la clase anterior, en el video anterior, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, le pongo un salto de línea para que después del título me baje esto y me ponga esto acá. Aquí le agregué 2 puntos y luego aquí le pongo pues que salte el cursor hacia la siguiente línea en todos los printf que tenemos ahí. Compilamos, ejecutamos. Otra vez me pide ahora sí las variables A, por ejemplo le doy 1, B le doy 3 y C le doy 2. Y me dice la raíz es menos 1 para la raíz 1 y raíz 2 menos 2. Voy a darle ahora otros valores diferentes para que veamos que se nos muestran los mensajes de validación. Ejecutamos. Le voy a dar, por ejemplo, A con 0, B con 3 y C con 2. Y me dice, ya no obtiene las raíces, no llega a entrar a esta parte, sino que al no cumplirse esta condición, viene imprime raíces indeterminadas, precisamente porque validó que el primer valor, que es A, es 0. Vamos ahora a generar uno que sea con raíces imaginarias. Le doy A con 1, B con 2 y C con 3. Me dice raíces imaginarias, pues aquí es muy claro porque el 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, es menor, acá arriba, perdón, la condición, 2 elevado al cuadrado es menor, no es mayor que 4 por A por C. ¿Cuánto es 4 por A, que vale 1, por C, que vale 3? 4 por 1 por 3 me da 2. Entonces 2 elevado al cuadrado, que es 4, es mayor que 12, no se cumple, y entonces viene para acá, ya no hace las raíces, sino que me imprime el mensaje raíces imaginarias. Y ahí vemos el funcionamiento del programa del if simple. Bueno, vamos a seguir viendo más. Vamos a ver ahora las condiciones con escalonado. Este es un tipo de condiciones que solamente existen en el lenguaje C, y lo que hace es una serie de condiciones que no están anidadas, porque todas las condiciones están al mismo nivel. Funciona como si fuera una especie de switch o de case que nos se llamaba según la instrucción, ya me acordé, en PCI. Entonces más o menos funciona como eso, pero muchísimo más flexible. ¿Cómo es la sintaxis? Se tiene una primera condición, si se cumple, se ejecuta el bloque de sentencias que tenemos aquí, con todas las características que dije ya de cómo se arma un bloque de sentencias. Si es una sentencia simple, va solita; si es una sentencia de bloque, va agrupada entre llaves, o va metido todas las instrucciones entre llaves. Si no se cumple esta condición, entonces se pone la palabra else if. O sea, segunda condición está exactamente al mismo nivel lógico del anterior, pero puede ser una condición totalmente diferente a la que tenemos aquí, ¿sí? Y si se cumple esta, pues se hace este bloque de sentencias, y si no, entonces se evalúa la siguiente condición, y si se cumple, se hace este bloque de sentencias, y así. Cada condición es independiente de la anterior, no tienen relación entre ellas, no es obligatorio que sean las mismas variables ni que la condición sea igual, pero la ventaja es que todas las condiciones están al mismo nivel, por lo tanto no se hacen esas anidaciones kilométricas que luego nos confunden cuando metemos un if dentro de otro. Si no se cumple ninguna de las condiciones, entonces entra al else que tenemos aquí, que es la salida por default, donde se realiza el bloque de sentencias que tenemos acá, que se haría única y exclusivamente cuando ninguna de las condiciones se cumpla. Cabe aclarar que cuando se cumple una de las condiciones, solo se ejecuta ese bloque de sentencias y termina
y viene después, a la siguiente instrucción, después del if escalonado, ¿sí? Solamente una, y si no se cumple ninguna, entonces se ejecutaría la del else. Si no queremos o no necesitamos el else, lo podemos omitir también. Bueno, ¿qué más tenemos? Creo que ya todo lo que acabo de explicar está ahí en el texto, lo pueden repasar detenidamente. Y vámonos a un ejemplo. Obviamente aquí no tenemos punto de comparación con respecto a otro programa en PCI, porque esta instrucción no existe para PCI. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el problema. El problema que estoy planteando es hacer un programa que lea 3 números diferentes y los imprima de forma ascendente. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos realizado con el PCInt también? Bueno, vamos a hacerlo ahora, pero utilizando el if con escalonador. ¿Cuáles las instrucciones que manejamos? Tenemos aquí la definición de las variables enteras ABC, el rollito del programa, que es lo que hace. Luego pide 3 números diferentes. Esos 3 números se leen en las variables ABC. Y entonces fíjense, les explico cuál es la lógica que yo seguí. Yo lo que hago con cada una de mis condiciones es determinar cuál es la variable menor de todas. Por ejemplo, yo aquí pregunto si la variable A es menor que B y si la variable A es menor que C. Si se cumple estas dos, entonces estoy seguro que la variable menor de las 3 es A. Y entonces si eso se cumple, entro aquí y hago un segundo ciclo, donde yo ya sé que voy a un segundo ciclo, una segunda condición, donde yo ya sé que A va a ir al principio porque es la más pequeña y solo me resta saber el orden de las otras dos, que pudiera ser BC o CB. Entonces aquí pregunto si B es menor que C. Si se cumple, entonces sería ABC. A, que es la menor, que sabemos que va a ir ahí porque entró a esta parte, y B y C porque se cumplió esta condición. Si no se cumple esta condición, entonces A, ya sabemos, va al principio y luego iría la variable C y la variable D, que es la única posibilidad que nos queda de combinación. Entonces esta es nuestra primera condición del if escalonado. La segunda condición vendría después del else if, y sería si B es la menor de las 3. Si B es menor que A y B es menor que C, entonces podemos preguntar, ya sabemos que B va al principio porque es la más pequeña, y podemos preguntar si A es menor que C. Si A es menor que C, entonces iría primero B por ser la más pequeña, luego iría A y luego iría C. Si no se cumple esto, entonces la combinación para el caso donde B vaya al principio, la única combinación que queda sería BCA. Y esta última condición ya no era necesaria que la pusiera, sin embargo la puse para que aquellos que no les haya caído el 20 pues lo entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué no era necesaria? Porque si entraba para acá abajo, quiere decir que la menor de las 3 es C, porque ya aquí entró la menor A, aquí fue la menor B. Entonces lo único que nos queda, la única posibilidad que nos queda es que C sea menor que A. Perdón, menor que las 3, que B y que A. Pero de todas maneras puse la condición para que quedara más claro. Y aquí espérame tantito. Aquí dejé, se me corrió esto. Ahí está. Luego aquí pregunto, bueno, ya sabemos que C va al principio porque es la más pequeña. Luego preguntamos si va primero B y luego A. Si eso se cumple, entonces sería CBA. Y si no se cumple, C va al principio y luego vendría AB, que es la última que queda. Y ya está. Eso es todo lo que se tiene que hacer ahí. Bueno, compilamos el programa, nos dice que no hay problema. Nos pregunta, vamos a ver todas las combinaciones para ver el 1, 2, 3.
pues nos imprime tal y como está. Entonces vamos a hacer otro, el 1, 3, 2, y nos imprime correctamente 1, 2, 3. La siguiente, y ahí tenemos que el primero fue el más pequeño. Ahora vamos a poner que el más pequeño esté en medio. Ahora sería 2, 1, 3. Ahí está, 1, 2, 3. Ahora otra vez vamos a ponerlos, pero sería el más pequeño en medio, el más grande al principio y el 2 al final. 3, 1, 2. Ahí están. Ya llevamos probados 4 casos. Este último es esta condición de aquí. Y los 3 anteriores son las 3 de acá. Las voy probando en orden para que vayamos viendo. Ahora vamos a probar que la C sea la menor. Entonces sería CBA, sería 3, 2, 1. Ahí está, que sería este caso. Y por último, dos, 3, 1. Ya está. Y en los 6 casos que probamos, siempre me está ordenando, imprimiendo los datos como se piden de manera ascendente. Entonces ahí ya tenemos el segundo problema que nos lo muestra con el if con escalonado. Bien, vamos a ver ahora la tercera condición, tipo de condición, que es el selector múltiple. Era el según que habíamos visto en pseudocódigos. Recuerden que esta instrucción va a servir para comparar el valor de una variable contra varias posibles constantes. Entonces, en este caso, la variable que tenemos aquí debe ser entera y se va a comparar contra una constante que tendríamos después de la palabra case. Si se cumple que esta variable sea igual a esta constante, se ejecutarán estas sentencias que tenemos aquí. Fíjense que aquí no le puse bloque de sentencias porque aquí no es necesario poner las llaves. No es necesario poner las llaves, pero sí es necesario que pongamos un break cada vez que termina un case. El break lo que hace es cortar la ejecución de estas sentencias y mandar el control a la siguiente instrucción después del switch. O sea que prácticamente es break lo que hace es cortar de manera directa, de manera abrupta la ejecución del programa para continuar más adelante. Este break es el que me permite no tener necesidad de poner el bloque de llaves. Bueno, si la variable no fue igual a esta constante, viene y se compara contra la segunda. Si se cumple, se ejecutan las sentencias, y si no, y así sucesivamente. Acuérdense que podemos tener todos los casos que nosotros querramos hasta que se cumpla alguna de ellas o hasta que llegue a las instrucciones por default. Las instrucciones por default son la que se ejecutaría cuando ninguna de las constantes sea igual a la variable que tenemos acá. Fíjense que es necesario poner los dos puntos aquí después de la constante, y son necesarios los puntos y coma al final de cada sentencia y del break, ¿sí? Igual al final del switch. Bueno, algunas características que debe haber aquí: no puede haber dos o más constantes case con el mismo valor. Es decir, no puedo tener dos constantes que tengan 3, por ejemplo, ¿no? Es más eficiente, esta instrucción es más eficiente, más rápida que el if con escalonado que acabamos de ver hace un momento, ¿no? La opción por default es opcional, ya lo comentamos, y se llega a ella cuando ninguna se cumple. No deben de olvidar los break, porque si no le ponen un break aquí, entonces las sentencias que están aquí se ejecutan, y si no existe este break, continúa buscando, ignora este case y se viene a las siguientes instrucciones que tengamos en el siguiente case. Entonces esto puede no ser exactamente lo que nosotros estamos buscando y hacer un comportamiento raro, ¿no? Se pueden anidar switch. Yo puedo poner un switch dentro de otro, o dentro de un switch en las sentencias puedo poner otro if con escalonado. No hay ningún problema, siempre y cuando estén correctamente delimitados por medio de llaves de bloques, ¿no? Bueno, aquí tendríamos ya otro ejemplo donde vamos a ver un programa que calcula el área de un terreno
que puede ser triangular, rectangular o circular según el usuario elija. ¿Cómo lo iríamos haciendo en PCInt? Bueno, utilizaríamos el PCInt, programa que lee un terreno, qué tipo de terreno es, se pregunta si es triangular, rectangular o circular. Aquí lo reduje para que cupiera en la pantalla, o sea, nada más no le puse las palabras completas. Se lee el tipo de terreno que se quiere, se le mete al según. En el caso de lenguaje C ya no se utiliza el según, se utiliza switch, y entre paréntesis va la variable que sería f, y luego vendrían aquí en PCI, simplemente poníamos la constante de 2 puntos. En el caso del lenguaje C, abrimos la llave, ponemos el case y ponemos la constante y 2 puntos. Y luego vendrían las sentencias. Printf, que sería dame la base, eso lo haría cuando f sea igual a 1, dame la base y la altura, acuérdense que es para un triángulo, lee la base y la altura en VIH y multiplica el área base por altura sobre 2. Y el break. Este break corresponde a este case 1. Si f no fue 1, entonces quiere decir que el usuario escogió 2, y entonces diría dame la base y la altura. Acá también vemos la misma instrucción. Se atiende el scanf, se lee otra vez la base y la altura y se aplica la fórmula correspondiente al área de rectángulo, que es base por altura. ¿Sí? Tenemos el break que cierra este case, y luego tendríamos en el caso 3, en caso de que f sea igual a 3, es decir, sea un terreno circular, pide el diámetro. En este caso se lee un diámetro d y se calcula el área multiplicando pi por el diámetro entre 2, es decir, por el radio elevado al cuadrado. Entonces esto nos da el área, y independientemente de en cuál de los tres haya entrado, finalmente vendría a imprimir el área es y el valor del área. Si ven que tenemos un default aquí, quiere decir que si se escribe un número que no sea 1, 2 o 3, dirá figura no válida. Entonces, bueno, ese sería lo que haría el programa. Vamos a ver el ejemplo. Es este mismo código, exactamente igual. Vamos a compilarlo. Oh, se supone que ya estaba bien. Bueno, aquí me falta un punto y coma. Ya. A veces pasa que cuando se copian de un PDF, las comillas no las cambia, que fue lo que hizo aquí. No sé si se dieron cuenta que estaba en negrita y ahorita aparece ya en naranja, porque me puso los editores, cuando encuentran una comilla que abre, por ejemplo, cuando yo la vuelvo a oprimir la comilla, me pone una comilla que cierra. No sé si lo alcancen a ver, se note. Aquí se ve que la comilla abre, es una comilla ligeramente inclinada hacia la izquierda, y la comilla que cierra, que es la que está inclinada hacia la derecha. Entonces ese era el problema que teníamos ahí. Las comillas, a la hora de copiar el PDF a lenguaje C, me cambió las comillas, esas en particular. Y bueno, aquí sigue marcando error. Línea 14. Ok, acá también en el scanf igual scanf. De hecho, todos los scanfs me hizo el cambio de las comillas hasta este de acá. ¿Por qué me cambió a flotante? Ok, sí es cierto. Es que las variables, en algún momento que estaba haciendo las pruebas, las cambié de valores enteros, los cambié a flotantes y no cambié los códigos de formato. Acá está
está también un problema con las comillas. Me falta la librería MAT. Me falta el punto y coma. Bueno, es bueno que vean cómo se va corrigiendo los errores que se tienen. Aquí es una F, por ciento F, porque la variable A es flotante y la F debe de ser el código de formato correcto. Y ahora sí ya. Entonces les decía yo que sí es bueno que vean cómo va uno corrigiendo los errores, porque luego ustedes se enfrentan a ellos y no saben cómo corregirlos, y con el problema ahorita que tenemos del distanciamiento no es sencillo que lo vean. Por cierto, aprovecho el comercial, cualquier duda que tengan, ya hay varios que me han enviado sus códigos, sus muestras, fotos, lo que sea, del problema de lo que ejercicio que están haciendo, y les he contestado cómo resolverlo. Entonces no tengan ninguna pena, ustedes mándenme un mensaje, un correo, y casi todos los días estoy revisando los correos, aproximadamente a las 9:10 de la mañana voy sacando los correos. Entonces hay que procurar hacer el envío de esas dudas que vayan teniendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me pregunta qué tipo de terreno queremos. Acuérdense que tenemos 1, 2 o 3. Le doy terreno 1, triángulo. Me pide la base y la altura. Base 10, altura 5. Base por altura sobre 2 me va a dar 25. Ahí está. Corremos la segunda, que sería rectángulo. Dame la base por la altura, 10, 5. 10 por 5, 50. Correcto. Y 3, que sería un círculo. Me dice dame el diámetro, le voy a dar 10. Me da 78.54. Bueno, vamos a comprobarlo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando estén haciéndolo y que les pida yo que comprueben sus resultados. Aquí en este caso me dice 10, que es el diámetro. Entonces son 10 entre 2, me va a dar a 5. 5 lo elevo al cuadrado, me da 25, y lo multiplico por 3.1416. Todo eso que acabo de hacer es la fórmula esta que está aquí, y me da 78.54, que es el valor que me está arrojando acá. Entonces ya con eso comprueban ustedes. A muchos les da un poquito de flojera hacer esta comprobación, es necesario, porque así verifican que su código está correcto. Bueno, voy a dejarlo ahí. En unos momentos voy a agregar el otro tema, que es el de ciclos.